Qué bueno que una vez más estamos listos, congregados para recibir una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que ha dispuesto su tiempo, ha dispuesto su corazón para en esta tarde recibir palabra de Dios. Esperamos en Dios que el Espíritu Santo traiga una palabra fresca y nutriente a nuestras vidas. Esperamos en Dios, hermanos, que el Señor sea propicio en esta tarde y podamos ser alimentados por su palabra. Estamos pasando tiempos, hermanos, en los que verdaderamente necesitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y fortalezca nuestra fe. Miguel, ¿me haces el favor de traerme hermanos libres? Ahí en el mueble, en la taza. Gloria a Dios. Vamos a, hermanos, a comenzar. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 42. Salmo número 42. Vamos a darle lectura en esta tarde. Gloria en nombre de Jesús. Esperamos todos se encuentren bien, hermanos. Todos estamos ya quizá un poco desesperados por regresar a las congregaciones, a las iglesias. Hay lugares donde ya están regresando con algunas restricciones, pero ya están regresando. Esperamos en Dios que podamos también nosotros dentro de no mucho tiempo regresar también a nuestra congregación. Amén. Vamos a leer, hermanos, Salmo 42, dice la palabra, los primeros 5 versículos, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Decía, hermanos, que estamos pasando por tiempos angustiosos, tiempos difíciles, pero con todo, hermano, podemos decirle a nuestra alma: no te abatas, no te aflijas. Dios es nuestra salvación, Dios es mi salvación. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor de su gracia, de su misericordia, y que el Señor sea propicio. Amén. Eterno Dios y buen Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de tu Espíritu, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de que tú te glorifiques en nuestras vidas y podamos recibir una palabra fresca, una palabra que verdaderamente venga de ti, Señor. Anhelamos, Señor, tu presencia, anhelamos tu gracia, anhelamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, ven a glorificar tu nombre y permite que estas palabras, Señor, venga y alimente no solamente el corazón de mi familia que está aquí, Señor, a mi lado, sino que pueda alimentar también a todos aquellos a quienes les pudiera llegar a través del internet, Señor. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y ayúdanos, Señor, para que esta palabra verdaderamente fructifique y podamos dar fruto a 100 por 1, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a alabar y a glorificar el nombre del Señor en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno, ha sido fiel para con nosotros y podemos darle a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Amén. Aleluya. Vamos a estar alabando el nombre del Señor en esta tarde.
alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, gloria en nombre de Jesús. Damos gracias a Él, hermanos, porque Él es fiel. Es esta alabanza: en todo tiempo te alabaré. Y hermanos, espero que entendamos que esto es un compromiso, que entendamos que esta es una declaración más allá de una canción. A veces hay canciones que no cantamos, hermanos, por lo fuerte del compromiso. Pero es importante que entendamos, hermanos, que el cristianismo es un compromiso. Pensando en esto, el otro día el Señor trajo a mi mente esta idea. Y es que cuando una persona se compromete en matrimonio con alguien, no vive con ese alguien hasta el día de la boda. Sin embargo, ya hay un compromiso. Ya hay una relación más allá de un simple noviazgo. Y no digo que el noviazgo sea simple, el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Pero me refiero a que ya hay un compromiso. Dios está plenamente comprometido con la iglesia desde el momento en el que la iglesia decide, o en el momento en el que la persona decide creerle y aceptarle como su Señor y su Salvador. A partir de ahí ya hay un compromiso de parte de Dios. Y por supuesto, el compromiso debe ser mutuo también de parte del creyente, de parte de aquel que ha aceptado el señorío de Jesucristo. Es una persona que acepta, se compromete a servir, se compromete a vivir en santidad, se compromete a vivir para esa persona con la cual está comprometido. En este caso es nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprometidos con Él. Y esto debe de ser, hermanos, una realidad, no solamente en nuestras canciones, sino en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles al compromiso que tenemos con Dios. Ciertamente no es fácil. Hay muchas situaciones que nos rodean, hermanos, pero tenemos que aprender a buscar o tenemos que aprender a vivir en ese compromiso real con Dios. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza más, hermanos. Amén. Como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti.
lléname, Señor, dame más de tu amor. No tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Dios. Y en esta tarde, Dios, queremos rogarte que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, Dios, que podamos el día de hoy buscar tu gloria, buscar tu gracia y encontrar, Señor, tu rostro esta tarde. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Dios. Que seamos edificados en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, respalde esta palabra y tu nombre sea glorificado en aquellos que la oigamos, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo he preparado lo que yo creo tú querías que les dijera a mis hermanos, pero yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga esta palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Que quites todo lo que no venga de ti y ponga, Señor, traiga, Señor, esa palabra que edifique, que vivifique nuestras vidas, nuestros corazones. En el todopoderoso nombre de Jesús, a tu nombre damos gloria, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra, hermanos, acá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Me digan, por favor, hermanos, si puede hacerlo a través del chat. Un amén, un dedito arriba, cualquier cosa que usted me indique que ya lo tiene. Juan 8, 31 al 32. Es un pasaje corto y de hecho la mayor parte de nuestra meditación va a estar basada en este texto. Solamente queremos 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Yo espero, hermano, que usted que está viendo esta transmisión ahí en su casa tenga su Biblia a la mano. Repito, como muchas otras ocasiones, no importa qué Biblia tenga usted, lo importante es que la tenga y que junto con nosotros usted la abra y vea que lo que se predica está basado en ese libro y no haya una falsa interpretación ni de parte suya ni de parte mía, que estemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Juan 8, 31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiero leer el 33 también. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ok, hemos orado, hermanos, y creemos que el Señor traerá una palabra fresca, refrescante a nuestras vidas, una palabra de vida eterna, si lo esperamos en el Señor, en su misericordia. Y me llamó mucho la atención, hermanos, esta mañana que estaba predicando, que estaba viendo lo que iba a predicar. Me llamó mucho la atención una frase en este texto que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y me llamó la atención y estuve meditando en cuanto a esto. Y me llamó la atención también la frase que utilizan, esto es lo que me llama la atención, la utilizan aquellos que le habían creído a Jesús. Le respondieron, versículo 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Me llama mucho la atención porque en el versículo 31 dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le está hablando a cualquiera, no se está dirigiendo a un grupo extraño, desconocido, a un grupo que nada tenía que ver con él. Le estaba hablando a judíos que habían creído en él.
le estaba hablando a personas que habían puesto en él su confianza, que lo seguían, que iban con él en el camino. Sin duda alguna, hermanos, una de las cosas más deseadas por el ser humano es la de sentirse libre para vivir su vida. Estos hombres se sentían libres para vivir su vida. Ellos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos libres. Nos sentimos en libertad. Y esto, hermanos amados, es algo que el ser humano más valora, que el ser humano más atesora. ¿Usted cree que, por ejemplo, los que están en la penitenciaría se sienten muy a gusto de estar ahí? Algunos pensarán que sí, puesto que entran y salen como Pancho por su casa. Pero lo cierto es que lo que todo mundo desea es estar libre, es estar fuera, es estar haciendo lo que más le agrada, sentirse que puede ir, que puede volver, que puede venir, que puede ir. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 10, yo soy la puerta y el que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo que el Señor está hablando ahí es, será salvo, o sea, va a ser limpio de sus pecados, va a ser libre de la condenación que viene, va a escapar de la condenación que tiene, pero dice, entrará y saldrá, es decir, será libre, va a haber libertad. Y por mucho tiempo se ha confundido, hermanos, la libertad con el libertinaje, y no nos damos cuenta de que la supuesta libertad en la que hemos vivido, en la que vivimos por mucho tiempo, no era libertad, era libertinaje, y ese libertinaje, ese sentirnos libres que nosotros quizá nos encantaba, el andar quizá en la jarra, el andar quizá haciendo cosas que a Dios no le agradaban, pero que nos hacían sentir libres, repito, no nos dábamos cuenta que eso en realidad era otra forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sentíamos atraídos hacia aquello que transgredía la palabra de Dios, que transgredía la ley de Dios y que agredía a Dios en su santidad, nosotros lo hacíamos según nosotros porque éramos libres, pero la verdad es que éramos atraídos y no teníamos la libertad de decir que no a todo ese tipo de cosas. Cada uno de nosotros podemos hablar quizá de algo diferente, algunos tal vez el alcohol, otros tal vez la droga, otros tal vez la pornografía, otros tal vez infinidad de cosas. Cada uno sabe de dónde Dios nos trajo. El asunto es, hermanos, es que, repito, era otra forma de esclavitud a la que no nos habíamos percatado. O sea, estos hombres que se acercan y que seguían a Jesús en el camino, le dicen a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. Si nosotros nos vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que aproximadamente en el 539 a.C., aproximadamente, llega Nabucodonosor y conquista a Israel. Luego de Nabucodonosor llega otro imperio y luego llega otro, fueron los babilonios, los medopersas, los asirios, los griegos. Total que aproximadamente unos 150 años, 150 y tantos años, antes de Cristo, aparece un hombre llamado Judas Macabeo. Y este hombre, Judas Macabeo, encabeza una rebelión y liberta al pueblo de Israel. Pero en el año 63 antes de Cristo llegan los romanos, ¿verdad? Y otra vez los someten. Entonces estos hombres, estamos hablando aquí, si eran jóvenes, si eran personas más o menos de la edad de Cristo, estamos hablando de que tenían 30 años aproximadamente, 60 quizá los que todavía podían seguir a Jesús en el camino, a lo mejor 70, en aquellos tiempos la gente era un poco más longeva. Pero estamos hablando de que 63 años antes de Cristo. Para el tiempo de Cristo, el que hubiera nacido cuando llegaron los romanos después de Judas Macabeo, para el tiempo de Cristo tendría 93 años aproximadamente, pensando que naciera en los días en los que fue conquistada Jerusalén. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Ellos no conocían otra forma de vida más que la que estaban llevando. Y muchas veces nosotros no conocemos otra forma de vida más que la que hemos ido llevando desde que nacimos hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, por esto es que mucha gente no entiende o no comprende que hay una vida mejor, que hay una vida más excelente, que hay una vida muy diferente a la vida que hemos estado acostumbrados a llevar. Por ejemplo, el alcohólico piensa que quizá esa es la vida que le tocó vivir y que no hay otra vida mejor.
o que no hay otra vida, otra opción para él. Hay personas, hay mujeres especialmente que sufren violencia en el hogar y aguantan y soportan la violencia en el hogar. ¿Por qué? Porque resulta que papá y mamá vivían la misma vida que ahora ella vive con su pareja, con su esposo, como debe de ser. Vamos a quitar de un lado la palabra pareja, porque la palabra pareja no va con el contexto bíblico. Cuando estamos hablando de un matrimonio, no va con el contexto bíblico. Cuando la mujer crece en un hogar donde su papá golpea a su mamá y luego va y se casa, y le resulta de que por lo que usted quiera y guste, mande y lo que usted quiera, resulta que su esposo también la golpea a ella. Y ella piensa, bueno, es que no hay, así es el matrimonio, no hay otro matrimonio mejor. Sin embargo, es interesante darnos cuenta, hermanos, que Jesús vino a enseñarnos la verdad. Jesús vino a enseñarnos que hay otra forma, que hay otro estilo, que hay otra manera de llevar la vida. Una vida llena, una vida plena, una vida abundante, una vida de gozo. ¿Sin problemas? No es una vida sin problemas. No es una vida sin dificultades, no es una vida, ¿cómo se dice por ahí? Un lecho de rosas. No, hermanos. Sí hay problemas, sí hay enfermedades, sí hay dificultades. Hay muchos problemas en un matrimonio, hermanos amados. Gracias a Dios no de todos los días. Pero sí hay problemas, sí hay dificultades, sí hay tribulaciones a veces en el matrimonio. Hay pleitos matrimoniales, sí, todo mundo pasamos por ahí. Pero tenemos a un Dios que va a nuestro lado, que va de nuestra parte y no en nuestra contra. Y esta es la verdad que Cristo vino a enseñarnos, que Dios tiene una vida muy diferente a la que hemos estado acostumbrados a llevar. Ahora bien, debemos entender una cosa importante. Mire, hace algunos días que estaba conversando con uno de mis compañeros de trabajo y él me preguntaba que si nosotros los cristianos no tenemos tentaciones como los demás. Por supuesto, mi respuesta fue sí las tenemos. Estamos en la misma carne. Bueno, algunos más carne que otros, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, todos estamos bajo la misma naturaleza caída, todos. Todos tenemos, hermanos amados, que enfrentar las mismas tentaciones, cristianos o no cristianos. Y quizá cuando eres cristiano es cuando te das cuenta de que verdaderamente es una lucha el cristianismo. Hay personas que te van a decir, no, el cristianismo es bien fácil, yo lo vivo bien tranquilo, desde que me convertí todo es paz y seguridad y felicidad y etcétera, etcétera. Pero lo cierto es, amados hermanos, que cuando verdaderamente hay un compromiso de la persona con Dios, entonces el enemigo de nuestras almas va a tratar de derribarnos y va a tratar de quitarnos de esa comunión, de esa relación que tenemos con Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos y conozcamos la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos en una mentira y nos envolvemos en una mentira y pensamos que vamos bien. La palabra de Dios dice claramente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, miren, todos los hijos de Dios, al igual que aquellos que no han dado el paso de fe para ser adoptados hijos de Dios, todos estamos bajo la misma naturaleza caída y dominada por aquel que busca nuestra condenación perpetua, hasta el momento en el que rendimos nuestra vida a Cristo. En ese momento pasamos a ser propiedad de Dios y en ese momento nuestras vidas deben de ser dirigidas por Él. Y pueden ser dirigidas por Él en la medida en la que usted se lo permita a Dios. Esto es bien interesante y bien importante. Esa es la verdadera libertad. Usted tiene libertad para dejar que Dios gobierne su vida, o usted tiene libertad para abrazar el pecado y volverse a la esclavitud del pecado. Esa es la libertad que tenemos. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Ahora, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al pecado, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a las cosas que desagradan a Dios, a las cosas que agreden su santidad, a las cosas que traspasan su ley, entonces somos llevados nuevamente, si es que ya habíamos salido, somos llevados nuevamente a la esclavitud de aquel que ha comprado nuestra esclavitud a través del pecado, de aquel que ha sido condenado y que busca que usted y yo seamos condenados juntamente con él. Ahora, la única manera de escapar de aquella condenación es que usted y yo podamos ser verdaderamente libres. Ahora, hay una situación que debemos ver, y esto lo encontramos en la declaración de Jesús cuando dice, seréis verdaderamente libres.
¿Qué es lo que Jesús quiso decir con eso? Simplemente lo que decía al principio, hay muchas personas que no se han dado cuenta de la esclavitud en la que viven. Ahora con lo de la cuarentena que pues, nos ha tocado vivir, con gran tristeza, hermanos, y a veces hasta con coraje, ¿verdad? Veíamos fotos, noticias de personas que pues se quejan del gobierno, como toda la vida nos hemos quejado, y yo creo que toda la vida nos seguiremos quejando hasta que Cristo establezca su reino. Gobiernos en esta tierra, hermanos, olvídese, todos son como los plátanos, no hay uno que sea derecho. El asunto es, hermanos, que veíamos cómo se hacían filas, hermanos, en los Oxxos. ¿Sí sabe para qué, verdad? Era para comprar cerveza. Pero se quejaban, hermanos, de que el gobierno no los apoya, se quejan de que no hay trabajo, se quejan de que no hay dinero, se quejan de un montón de cosas. Pero en cuanto estuvo la cerveza en el Oxxo, yo creo que todavía ni se enfriaba cuando ya la estaban comprando. Eso se llama esclavitud. Eso se llama esclavitud. Mucha gente, hermanos, compraba o compró o sigue comprando, no sé cómo usted, ahorita yo, gracias a Dios, nunca he sido bebedor, pero gastaban dinero, hermanos, en un paquete de, ¿cómo le llaman? Six, o 24, y no sé qué tanto, y estaban a compre y compre, hermanos, gastando el dinero que el gobierno no les dio, gastando el dinero que por falta de trabajo no tenían, gastando el dinero en cosas que no solamente no les benefician, hermanos amados, sino que la palabra del Señor dice claramente, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Eso se llama esclavitud, hermanos amados. Están esperando la primera oportunidad para llevar a cabo aquello que sabemos que transgrede la ley de Dios, que agrede la santidad de Dios, que agrede a Dios mismo. Y sin embargo, estamos ávidos de que se nos dé la oportunidad para ir sobre eso. Eso se llama esclavitud. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir entonces con seréis verdaderamente libres, hermanos? Que muchos están viviendo, según ellos, en libertad sin darse cuenta de que han sido esclavos toda la vida. Es por esto que los judíos le replicaron a Jesús que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Repito, Israel había sido conquistado varias veces, ¿sí? Primero Nabucodonosor y luego los que vinieron después, terminando con la ocupación griega de Alejandro Magno. Pero luego de ser liberados en la rebelión de los macabeos en el año 63 a.C., llega la ocupación romana. Así que mucha gente no sabía lo que era otra libertad, lo que era otra vida. Es muy probable que estos hombres no conocieran otra forma de vida que la de estar bajo un gobierno extranjero que abusaba de su autoridad tanto como podía. No es cierto que Satanás abusa tanto como puede. No es cierto, hermanos amados, que hoy estamos viviendo tiempos tan terribles. Comenzaron con un movimiento pro derechos que derechos siempre los han tenido, pero ellos lo que estaban peleando era el derecho a decidir lo que hacer con su cuerpo. Ellos tienen el derecho de hacerlo, pero ellos lo que estaban defendiendo eran sus preferencias. Dios me hizo hombre, pero yo prefiero ser mujer. Dios me hizo mujer, pero yo prefiero ser hombre. Dios me hizo hombre, pero yo prefiero ser, no sé, hay tantas letras que le han agregado a esa comunidad que ya no se sabe, o al menos yo en lo particular, ¿verdad? Soy ignorante en cuanto a muchas cosas de esas. Pero lo cierto es, hermanos amados, que lo que Dios quiere es que usted y yo seamos verdaderamente libres. Y no quiero dirigirme solamente a la iglesia, quiero dirigirme a todos aquellos que por medio de estas ondas o microondas puedan recibir este mensaje. Dios quiere que seamos verdaderamente libres. Y la única manera de que el ser humano pueda ser verdaderamente libre es buscando la libertad a través de Cristo Jesús. Y yo quiero que veamos, hermanos, y personas que nos puedan estar haciendo compañía en esta tarde a través del internet. Quiero que veamos a la luz de la Escritura la manera en que el ser humano puede ser verdaderamente libre. Y en primer lugar, hermanos, lo que encontramos en el versículo 8:31, en la tercera parte, dice la palabra del Señor. Seréis verdaderamente mis discípulos. Es lo que encontramos al final del texto del versículo 31.
Hace algunos días hemos estado escuchando mi esposa y yo a un grupo de hermanos que han estado compartiendo algunas enseñanzas muy buenas, escatológicamente hablando. Pero quiero decirle que para poder ser verdaderamente libres es necesario que tengamos una actitud enseñable. ¿Y por qué saco a colación a estos hermanos? Porque uno de ellos, siempre que empieza el estudio que dan, comienza con esa frase: saquemos papel, pluma, lápiz, una actitud enseñable. Biblia, papel, lápiz y una actitud enseñable, dice el hermano. Y me agradó esa frase, actitud enseñable. Y se me quedó tan grabada que ahorita que estaba haciendo el mensaje, Dios lo trajo a mi mente. La actitud enseñable. Dice la palabra: seréis mis discípulos. Un discípulo que no tiene la actitud correcta no va a aprender nada. Mire, hay muchachos que van a la escuela, años yendo a la escuela. Usted puede agarrar ahorita a cualquiera de preparatoria y pregúntele: ¿te sabes la tabla del 6? ¿Te sabes la tabla del 4? ¿Te sabes la tabla del 7? La del 9, que es la más fácil. Bueno, la del 1 y la del 9 son las más fáciles. ¿Te la sabes? Inmediatamente van a sacar su calculadora, su celularzote o su computadora, o se van a quedar la safe. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos jóvenes vamos a la escuela con la actitud incorrecta y no somos muy buenos para estudiar. Cuando Judith estaba en la secundaria me tocó escuchar a varios, bueno, en realidad eran dos jóvenes que siempre llevaban reconocimiento, siempre llevaban el aplauso de los demás papás, siempre llevaban su diploma a la excelencia académica. Eran dos muchachos, hermanos ellos. Y siempre la mamá bien orgullosa porque sus hijos eran de 10 para arriba. Y la mayoría, los demás, ¿a qué iban? ¿A qué íbamos? No, hermano, yo iba a veces nomás a ver a qué hora nos íbamos a las escaleras eléctricas de la silla de King Kong, imagínense. Muchas veces nomás eso vamos, a cotorrear con los amigos, a jugar, pero no llevamos una actitud enseñable. Y esto, hermanos amados, es bien importante. Jesús dice: serán mis discípulos. Dios quiere que tú seas discípulo de Cristo. Dios quiere que tú seas su discípulo, que tú vayas con una actitud enseñable. Miren, muchas veces el problema mayor que enfrentamos es lo que ya traemos en nuestra mente, lo que ya traemos en nuestro corazón. Ese es un problema, porque muchas veces decimos: es más difícil desaprender para volver a aprender. Yo no sé, conozco personas que fueron de la religión católica mucho tiempo, y algunos de ellos platican y comentan que con lo que más batallaron fue con entender la verdad en cuanto a las imágenes, en cuanto a los mal llamados santos o vírgenes. Y fue tal el conflicto porque toda la vida les fueron enseñando, les fueron inculcando esto como parte de su idiosincrasia, como parte de su cultura. Miren, estos hermanos que les comento son 2 de Ecuador y 2 de Bolivia. Y ellos han estado batallando un poco porque este programa está llegando a alrededor de 20 países. Y me refiero a alrededor de 20 países porque son países que se han estado conectando y los han estado viendo. Pero estos hermanos tienen su forma de hablar, tienen su cultura. Y hay palabras que ellos usan que de repente ya les han dicho: oiga, hermano, pues acá eso es un disparate, ¿verdad? Eso es un insulto. Acá usted dijo esto y acá pues eso se oye mal. El asunto es que ellos no están acá, ellos están allá. Pero la enseñanza que nosotros traemos a veces choca con la enseñanza que ellos traen, con su cultura. Nuestra cultura choca con la de ellos, y esto se llama choque cultural. Y a veces, hermanos, cuando nuestra actitud no es la correcta, cualquier palabrita que escuchemos, que ellos digan, va a causar conflicto. Jesús traía una palabra que causaba conflicto con la que estos hombres estaban acostumbrados, con lo que el pueblo judío estaba acostumbrado culturalmente. Y no solamente cultural, sino históricamente. Comentando con mi esposa el otro día, le comentaba que el pueblo de Israel había sido llevado en cautividad por causa de la idolatría. Y de repente llega Jesús diciendo: yo soy el Mesías,
Y la gente tenía en sus corazones aquella dureza que les había causado el haber sido llevados en cautividad por su propio pecado. Por esto fue que Jesús también encontró oposición en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía el temor de, o al menos así lo veo yo, esta es mi apreciación personal. El pueblo tenía el temor de seguir a un Mesías falso y ser castigados nuevamente por Dios, ser llevados nuevamente a una cautividad o ser llevados nuevamente a una disciplina de parte de Dios. Nosotros todos tenemos un contexto cultural muy propio de nosotros mismos, aún siendo ciudadanos del mismo país, y aún siendo vecinos de la misma cuadra, y aún siendo miembros de la misma iglesia. Esta cultura la tomamos de nuestros padres, de nuestros vecinos y amigos. ¿No es cierto que en otro tiempo, quizá, o tal vez todavía, usamos palabras que usábamos allá cuando andábamos en la bola? Yo de repente escucho a Judith decir palabras, ¿verdad?, que usábamos, bueno, desde que Tintán ya existía, esas palabras ya existían, pero dejaron de usarse, ¿verdad? Y de repente empezaron otra vez a usarse, y de repente yo oigo a Judith que dice ese tipo de palabras, ¿verdad? Yo no sé si a usted le tocó decir Simón, por decir que sí, o Simón a la cacariza, por decir que sí, o si montas en camello, pues también era por decir que sí. Y era parte de nuestra cultura. Cuando nosotros, hermanos amados, comenzamos a recibir una enseñanza nueva, una enseñanza diferente, a veces choca con lo que ya traemos. Y ese es un problema, hermano. Mire, persona que me está escuchando, usted que a lo mejor es la primera vez que escucha un mensaje de un pastor cristiano, a lo mejor lo que yo estoy diciendo choca con lo que usted tiene, con lo que a usted le han enseñado, pero es importante. Si usted verdaderamente quiere alcanzar la libertad que Dios ofrece, es necesario que usted en su corazón tenga una actitud enseñable por Dios. Una actitud enseñable por Dios, por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hable a su vida y usted no diga, ay, este pastor gritón, este pastor feo, este pastor lo que usted quiera. Muchas veces nos preocupa más el cómo predican que el qué nos predican. Hay personas, hermanos amados, que están más interesados en que los hagan reír, en que los hagan sentir a gusto, en que los hagan sentir bien. En cierta ocasión me llegó por ahí una foto donde en una iglesia tenían un cartel que decía, en esta iglesia son bienvenidas las parejas homosexuales. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, es que eso debe ser en todas las iglesias, todos deben ser bienvenidos, pero también deben ser bien instruidos. La palabra debe predicarse. Si la palabra lastima, si la palabra daña, si la palabra hiere, esa misma palabra va a traer sanidad. Pero es necesario que la palabra sea predicada. Es necesario que la palabra sea instruida. Mire, yo no tengo nada en contra si alguna vez llega a ir una pareja homosexual a la congregación, si Dios nos permite volver a abrirla. Van a ser bienvenidos, pero van a ser bien instruidos también. Van a recibir palabra. Si la quieren recibir, ahí van a estar. Si no la quieren recibir, se van a ir como cualquiera. Igual cualquier miembro de la congregación está recibiendo palabra. Ahorita por el internet, pero cuando estamos allá personalmente, ahí reciben palabra y el mensaje no se va a cambiar. Si usted se quiere cambiar de iglesia, lo puede hacer. Si usted se quiere cambiar de congregación, puede hacerlo. Tiene la libertad. Pero la palabra tiene que ser predicada. En el momento en el que usted llega, en el momento en el que usted entra a una congregación, en ese momento la palabra tiene que llegar a su vida. Usted debe de venir con una actitud de recibir la palabra de Dios. El problema a veces es que llegamos a la iglesia con la única expectativa de que a ver a qué hora se acaba, de que a ver a qué hora termina. No, hermanos, tenemos que venir con una actitud enseñable, con una actitud de a ver qué Dios me va a decir, a ver Dios qué tiene para conmigo, qué es lo que Dios me va a dar a mí. Si le da al de enseguida, si le da al otro, si le da a aquel, eso es cosa que a mí no me interesa, a mí no me importa, y lo digo con todo respeto. Lo que a mí me debe de importar es que Dios me hable a mí, que Dios me instruya a mí, que su palabra venga a mí y que yo pueda ser edificado por la gracia, por la misericordia del Dios vivo. Yo hermano, tengo que ser claro en esto. Mire, a veces no queremos o no nos gusta cómo nos predican. Yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho mucho en el templo y lo quiero decir aquí también. Si usted busca que lo entretengan, usted puede buscar películas, usted puede contratar un payaso, pero
Si usted quiere oír palabra de Dios, entonces Dios va a hablar a su vida. Entonces no busque que lo entretengan. No se preocupe por el cómo predica. Preocúpese por el qué me están predicando, por el qué me están diciendo. Olvídese del cómo. Porque muchas veces, amados hermanos, podemos buscar a alguien que nos haga reír. Y nos vamos a reír y nos vamos a carcajear. Y qué bonito estuvo el mensaje, qué bonito estuvo el sermón. Pero ¿qué te dejó el sermón? Aparte de la risa, aparte del dolor de estómago de tanto que te carcajeaste, ¿qué te dejó el sermón? Ahora, no tengo nada en contra de los que hacen reír. De repente yo estoy predicando y también me da risa. Pero hay una enseñanza. Estoy recibiendo algo. No me estoy quedando con la pura risotada, con la pura carcajada. No me estoy quedando nada más con el chiste. Me estoy explicando, hermanos amados. Yo espero que sí. No les puedo ver las caras. Pero espero que usted me esté entendiendo. Tenemos que venir con una actitud enseñable delante de Dios. Serán mis discípulos. Mis discípulos. Me van a oír, me van a entender. Van a ser edificados por mí. Esta es la única manera, hermanos, en la que podemos alcanzar la libertad para la cual fuimos llamados. Una segunda cosa que quiero ver, porque si no, no me alcanza el tiempo. Ahí mismo en el versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una cosa es venir con una actitud enseñable, y otra cosa, hermanos amados, es que seamos discípulos de Cristo. Eso es bien importante. Mire, se han levantado tantos maestros, tantos profetas, tantos apóstoles. Se ha levantado tanta gente con tantas enseñanzas tan alejadas de la Escritura, que de veras a veces da miedo, hermanos. A veces da miedo. Yo como pastor, a veces me siento rebasado, hermanos, por tantas doctrinas falsas que hay. Y me he propuesto, hermanos, a tratar de educar a la iglesia, de enseñar a la iglesia, de transmitirle a la iglesia las palabras de mi maestro. Pero a veces son tantas y es tan arduo el trabajo, que a veces el tiempo nos falta. A veces ando trabajando, hermanos, y a veces tengo que pararme, hermanos, porque la necesidad apremia y es necesario darle atención a esa oveja que necesita ser instruida. Pero necesitamos que Dios, amado hermano, sea el que instruya nuestro espíritu, que verdaderamente nuestro espíritu sea edificado por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 10, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Fíjese que yo no lo había entendido muy bien. Y usted dirá: pues ¿qué tiene de extraño? Pues un ratero se brinca por la barda y punto. Fíjese que meditando en esto, en este momento, esto te lo estoy dando por el Espíritu. Hay mucha gente que llega a las iglesias a evangelizar cristianos. A evangelizar cristianos. A evangelizar cristianos. Fíjense qué tremendo está eso. ¿Por qué no van y evangelizan a los inconversos? ¿Por qué no van y evangelizan a los que no creen? Vienen a los que ya creen y les enseñan una doctrina totalmente ajena a la palabra y terminan sacándolos de las congregaciones y llevándolos, arrastrándolos a una doctrina de error. Qué tremendo está esto. El que no entra por la puerta, sino que sube por otro lado. Dice la palabra: ese es ladrón y salteador. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el que entra por otra parte, que no es la puerta,
Ese es ladrón y salteador. Todos aquellos que van a las iglesias, que van a los cristianos a hablarles una doctrina ajena a la palabra, son ladrones y son salteadores que se quieren llevar a las ovejas. Y esto, amado hermano, muchas veces la gente piensa que el pastor es un exagerado. El pastor tiene envidia de aquel que viene y predica mejor que él. No, señor. Estamos bajo una orden de Dios. Somos pastores que Dios ha llamado al ministerio. Somos pastores a los cuales Dios nos ha encargado una manada, quizá muy pequeña o quizá muy grande, pero Dios nos ha encargado un rebaño, y ese rebaño nosotros daremos cuentas delante de Dios. Y es por esto que a veces, amado hermano, te tenemos que hablar duramente. A veces tenemos que desenmascarar a los falsos maestros. A mí me han dicho en lo particular: usted juzga mucho, usted es muy juzgón. Me lo han dicho. Y debo decir algo, hermanos, a lo mejor sí soy muy juzgón. ¿Y sabe qué? Voy a seguirlo siendo por el bien de la iglesia. Yo no puedo dejar, amados hermanos, que cualquiera venga con una doctrina equivocada, porque Dios me va a llamar a cuentas a mí. Yo no puedo predicar una palabra equivocada, porque mi maestro me está dando una palabra para que guíe al pueblo, siendo él mi maestro y por consecuencia su maestro también. El problema de nuestros días, repito, es que se han levantado tantos falsos, tantas voces. Capítulo 10 de Juan. De cierto os digo. Y fíjese que dice, de cierto. Cuando la palabra de Dios habla 2 veces la misma frase, está dándole un énfasis superado. O sea, le está dando un énfasis mayor. Está diciendo verdaderamente, les digo. O sea, es algo como, por ejemplo, cuando Dios habla de su amor, cuando Dios habla o le cambia el nombre a alguien y lo menciona 2 veces, está dándole un énfasis mayor. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí, hermanos, debemos de entender algo. Mire, el verdadero pastor va a ir a traer a las ovejas perdidas. No va a ir a una iglesia a sacarlas de ahí. Va a ir a pararse en un parque, va a ir a pararse en un camión, va a ir a pararse en una esquina, va a ir a llevar la palabra a aquel que no la ha recibido. No va a ir a sacarlos de otras iglesias. Aquí tenemos una célula, vénganse, y de aquí nos vamos a la iglesia. Acá tenemos otra célula, vénganse y nos vamos a la otra iglesia. Eso no es un pastor, eso es un salteador. Dice la palabra del Señor: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que hace las cosas como son, como debe ser. Y dice la palabra: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Tú conoces la voz de tu pastor? ¿Conoces la voz de tu Señor? Cuando Dios te habla, ¿sabes que es Dios? ¿O piensan, es el güero gritón ese que está ahí en el internet? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú entiendes? Cuando oyes la voz de Dios, ¿sabes que es Dios tocando a tu vida, tocando a tu puerta, hablando a tu corazón? Esto es bien importante, amado hermano. Esto es bien, pero bien importante, que tú disciernas la voz de Dios hablando a través de sus siervos, hablando a través de los verdaderos pastores. Porque cuando nosotros no entendemos que Dios está hablando en nuestras vidas, hay problema. El problema es que hay muchas voces que se han levantado en nuestros días y han seducido a mucho pueblo de Dios. Voces que le llaman, que le invitan a ocuparse de cosas secundarias como es la prosperidad o incluso el conocimiento de cosas nuevas. ¿Has leído el libro de los Hechos? La palabra de Dios dice que los griegos no se ocupaban en otra cosa sino en saber o en conocer, o sea, en oír o en hablar algo nuevo. Por eso cuando Pablo llega, los encuentra pero metidos en la idolatría. Porque llegaba gente de todas partes y cada uno llegaba con sus ideas, cada uno llegaba con sus dioses, con sus doctrinas, y todo mundo estaba interesado en escuchar, en saber o en hablar algo nuevo.
Así estamos en nuestros días, hermanos. Hay personas que han sido seducidas a manera de los Gálatas, por ejemplo. ¿Sí sabe cómo fueron seducidos los Gálatas? ¿Sí sabe cómo eran seducidos también o cómo intentaron seducir a los colosenses también? Que siendo confundidos por falsos maestros, les querían llevar a justificarse por medio de la ley. Cuando la Escritura dice claramente que los que se justifican por la ley han caído de la gracia. Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor en Gálatas, está después de los Corintios, por si acaso usted no lo sabe. Gálatas capítulo 5, y curiosamente el título que viene en algunas Biblias dice: estad pues firmes en libertad. Fíjese qué tremendo. Y dice la palabra en el capítulo 5, versículo 3. Bueno, del 4 en adelante. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. Fíjese, de Cristo se apartaron. Os desligasteis. O sea, te soltaste. La palabra ligar significa amarrar algo. Cuando usted anda buscando como desesperado una liga, ¿para qué la quiere? Dice, de Cristo os desligasteis. ¿Sí? Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 7 al 9. Vosotros corríais bien. Corríais, o sea, ya no. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Yo no sé si su Biblia diga lo mismo, pero la mía así lo dice. ¿Quién les estorbó para que no obedezcan a la verdad? ¿Quién? Dice la palabra del Señor. Esta persuasión, este convencimiento, no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no proviene de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Esta persuasión no proviene de Dios. Dios nos llamó a libertad. Versículos 12 al 13, ahí mismo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá los cortaran, los mocharan del cuerpo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué importante es que nuestro Maestro sea Cristo Jesús. Mire, mucho pueblo de Dios está siendo arrastrado a la esclavitud de la carne a través de otras voces que con la fachada de maestros enseñan a mucho pueblo, enseñan diferente doctrina, diferente evangelio, que nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Mire, platicando con un joven, me decía que él no sigue a un pastor, porque todos los pastores son mentirosos, dice él. Yo no sigo a un pastor, dijo él. Yo sigo a un roe. ¿Qué es un roe? ¿Sabe usted lo que es un roe? No, no es un roedor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23. Yahweh roí lo jesar. Yahweh lo oír lo jesar. ¿Qué es eso? Yahweh roí o roí. Jehová es mi pastor. Yo no tengo un pastor, yo tengo un roe. ¿Qué significa roe? ¿No significa pastor? Yahweh roí lo jesar. Jehová es mi pastor. Entonces, ¿tienes o no tienes un pastor? ¿Crees o no crees en los pastores? Yo no tengo un pastor, yo tengo un roe. La palabra roe viene de roi en hebreo y significa literalmente pastor. Qué interesante es esto, hermano. ¿Usted se puede dar cuenta de esto? ¿Cómo es fácil que de pronto venga alguien y nos lave el cerebro o el cráneo en algunos casos? Debemos de estar bien seguros, hermanos, de la palabra que estamos oyendo.
de que esta palabra venga de Cristo y no sea otra cosa disfrazada. Mire, vamos a entrar a la tercera parte de este mensaje, ¿le parece? Porque ya estamos casi sobre el tiempo. Para poder ser verdaderamente libres es necesario que permanezcamos en la palabra que recibimos de Él. Juan 8:31. Dice la palabra del Señor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra. Por eso Pablo dijo, si aún un ángel viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Literalmente se lo traducen como maldición. Pero literalmente anatema significa aquello que está destinado para ser condenado o para ser destruido. Eso significa anatema. Debemos estar bien seguros, hermanos, de que la palabra que estamos recibiendo con una actitud enseñable, como debe ser, sea la palabra que recibimos de Él. De Él. Decía este joven que no tiene un pastor, que él no cree en los pastores, que tiene un roe. Debemos estar bien seguros de la palabra que estamos oyendo. Si mi palabra, hermanos amados, persona que me estás escuchando, no tiene sustento, deséchala. Por amor de Dios, deséchala. Por amor de tu propia alma, deséchala. Pero si la palabra que estás recibiendo en esta tarde proviene de Dios, entiéndela, recíbela, acéptala. Debemos estar bien seguros de la palabra que estamos recibiendo, porque debemos estar bien seguros de que esta palabra sea la palabra de Cristo y no otra cosa disfrazada. Una de las razones por las que Isaac fue engañado, en Génesis capítulo 27, si quieres ir conmigo, prediqué un mensaje así que en la iglesia, así que los hermanos de la iglesia ya más o menos sabrán de lo que voy a mencionar. Génesis capítulo 27, en el versículo 18. Quiero que leamos con atención, ¿sí? Quiero dar tiempo para que tú busques en tu palabra, en tu Biblia. Génesis capítulo 27, 18. Y quiero que pongas atención a lo que voy a decir. Es bien importante, parece que no, pero tiene mucho que ver. Versículo 18. Entonces este fue a su padre, estamos hablando de Jacob. Jacob dice, entonces Jacob fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo lo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. ¿Por qué lo engañaron? Varias cosas, ya las prediqué anteriormente, solamente voy a mencionar una. Versículo 18, dije al principio. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío.
Padre mío. ¿Sí? Versículo 31. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre. Pregunto, ¿dijeron lo mismo los dos? No. ¿Era una palabra parecida? Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra. Versículo 18. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. Esaú llega y le dice, levántese mi padre. ¿Es lo mismo? Padre mío que mi padre. ¿Es lo mismo? En apariencia sí. Levántese mi padre. Padre mío. En apariencia era lo mismo. Esta es una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos tener cuidado. Hay mucha palabra que se parece, pero no es. Hay mucha palabra que se disfraza como palabra de Dios, pero no lo es. Y aquí es donde usted y yo tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque muchas veces nos gusta que nos prediquen bonito, que nos abren la llaga, ¿va? Que nos hagan reír, que nos cuenten el chiste del perro que traía el pastor, ¿va? Como en la película aquella donde sale un pastor tirando patadas al aire. Y nos gusta, y qué padre, ¿va? Y de repente, vamos a tener concierto, ¿va? Había una iglesia, creo que hasta la cerraron, allá al norte de la ciudad por las Quintas Carolinas. Y en el anuncio que tenían afuera, ¿va? En los horarios, decía, horario. Miércoles decía de alabanza. Jueves decía reunión de varones. Sábados decía película. Y el domingo decía día de alegría. Algo así. Y yo me quedaba pensando y decía, ¿y a qué hora será el culto? ¿A qué hora tendrán el culto? Porque desafortunadamente borré la foto que le había tomado a ese anuncio para habérselas mostrado. Ya lo había mostrado una vez en una ocasión. Pero era algo así, ¿va? En ningún momento se mencionaba un culto, en ningún momento se mencionaba una reunión de oración, de estudio. Hay iglesias donde incluso han quitado la escuela dominical, han quitado los estudios bíblicos. Nosotros en el templo pues no tenemos espacio mobiliario, ¿va? Para tener escuela dominical de adultos, pero tenemos un estudio los martes, que por cierto no los he visto a muchos de ustedes conectados. Tenemos nuestra reunión de oración los jueves, no podemos prescindir de la oración. Tenemos nuestra reunión de predicación los domingos, como el día de hoy. Pero muchos han descuidado esto. Muchos han descuidado esto. Es necesario que permanezcamos en la palabra que recibimos de Él. Mire, esta mañana, mientras preparaba el mensaje, Dios habló a mi vida y me decía, hay muchos creyentes que están desconociendo la voz de su pastor, que están desconociendo la palabra que se les predica. Hoy es más fácil, porque como no estamos yendo a la iglesia, no estamos yendo al templo, mejor dicho, porque la iglesia somos nosotros. Pero muchos están buscando infinidad de predicadores. Pero cada uno tiene su propio pastor. Y hay muchos, no estoy hablando solamente encerrándome en trono de gracia, estoy hablando a nivel iglesia. Hay muchos pastores que están predicando por internet a sus iglesias. Pero ¿sabe una cosa? Que la gran mayoría de los miembros de esas iglesias están conectándose con otros pastores. Y están dejando a su pastor predicando solo. No tengo nada en contra de que escuchen a otros pastores. Incluso yo mismo les he compartido los links de estos hermanos que están con estos estudios escatológicos. Porque me parecen sanos. Porque me parecen muy buenos. Porque me parece que son necesarios para la iglesia. Por eso se los compartí. Porque como su pastor que soy, tengo la responsabilidad de darles el alimento que considere de parte de Dios
bueno para las ovejas. Por eso los compartí. No tengo nada en contra de que escuchen a otros. Pero usted y yo tenemos una cita los martes a las 8, los jueves a las 8 y los domingos a las 12. No sé si me estoy haciendo entender. El martes o el día que usted tenga su pastor, usted que me está escuchando, que no es parte de la congregación de Trono de Gracia, el día que su pastor tenga predicación, a la hora en la que su pastor tenga predicación, conéctese, dígale a su pastor, hermano, aquí estamos, Dios me lo bendiga, acuérdese de su pastor, háblele por teléfono, si su pastor anda ocupado y no le puede hablar, usted háblele, dígale, hermano, Dios le bendiga, y punto, cuélguele, chusma, chusma, y le cuelga, no importa, acuérdese de su pastor. Tenemos que entender, hermanos, que hay una palabra que se nos ha predicado y esa palabra nosotros tenemos que abrazarla. Y dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la buena palabra, acuérdate de tu pastor. Amado hermano, dice la palabra del Señor que tenemos que buscar la leche espiritual no adulterada, es esta palabra y esta palabra es la que nos va a sostener. Tenemos que aferrarnos a ella. Porque esta palabra es la que nos va a mantener en libertad. Lo he dicho muchas veces. O esta palabra te aparta del pecado, o el pecado te aparta de esta palabra. Es una de dos. Entonces, ¿quieres vivir en libertad? Bueno, hay que vivir en la palabra de Dios. ¿Cómo? Primero, viniendo con una actitud enseñable. Quita tus prejuicios, quita lo que ya traes en tu mente, en tu corazón, quítalo. Y empieza a recibir la palabra de Dios. Segundo, asegúrate de que tu maestro sea Jesús, de que tu maestro sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No lo cambies por nadie. Ciertamente, Dios ha establecido pastores que pastoreen sus rebaños, sí, pero a través de ellos Dios tiene que ser el pastor de la iglesia. Yo no soy el dueño de la iglesia. Yo solamente soy alguien que Dios ha puesto ahí para compartir su palabra, para darnos guía, nada más. Tercero, aférrate a la palabra de Dios. Olvídate de títulos. Olvídate ay, es que es el apóstol. No, olvídate de eso. Para empezar, en nuestros tiempos no hay apóstoles. No hay el ministerio del apostolado, no hay el ministerio de la profecía. Está el don de la profecía, pero el ministerio no. Y eso es algo que tenemos que entender. Biblia, mis hermanos. Palabra. Aferrémonos a ella. Aferrémonos a ella. Sabes que las constituciones de los países han sufrido muchos cambios a lo largo de la historia. Especialmente la Constitución mexicana ha sufrido muchos cambios. Este libro no cambia. La Constitución cambia, ¿por qué? Porque la Constitución no se amolda a la vida corrupta de mucha gente. Y los que tienen la oportunidad de cambiarla para su provecho lo hacen. Simple y sencillamente aquí en México. Está llena de vacíos, llena de huecos legales que les permiten hacer sus corruptelas. A los políticos especialmente. Son los que más debieran de guardar la Constitución y son los que más la violentan. Pero este libro no lo han podido cambiar. Han querido deshacerse de él. Lo han echado a un lado porque no se amolda a sus conceptos, a sus preceptos, a sus estilos de vida. Esta palabra, hermano, no es para que se adapte a tu vida. Es para que tú te adaptes a ella. Y esta palabra es tan simple y tan sencillo como que el que tiene oídos para oír, oiga. El que quiera ser libre, abrácela, acéptela, recíbala, vívala. El que no, seguirá siendo esclavo. Y al final será condenado junto con aquel que le ha esclavizado. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por mí, por mi familia. Yo quiero que le pidamos a Dios dirección y que nos ayude a buscar su gracia, a buscar su misericordia. Porque no estamos exentos de ser engañados, no estamos exentos de ser arrastrados, pero tampoco estamos exentos de la gracia y la misericordia de Dios. Tampoco estamos exentos de que Dios nos reciba en su presencia. Él lo puede hacer y lo quiere hacer. Por eso nos habla duramente a veces. La pregunta es, ¿con qué actitud vienes?
¿Con qué actitud venimos delante de Dios? Queremos que Él sea nuestro maestro. Si es así, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo no te puedo ver. No sé si alguien más lo puede hacer. Pero si alguien más te puede ver, invítalo a cerrar sus ojos también. Invítalo a venir delante del Señor. Invítalo a decirle, Señor, aquí estamos. Y venimos delante de ti, Dios, reconociendo nuestras debilidades, nuestras propias insuficiencias, Señor. Tú conoces nuestra vida mejor que nosotros mismos. Y tú sabes, Señor, que hay un deseo real en nuestras vidas de buscarte, de seguirte, de llegar delante de ti, Dios, y de ser libres. Libres para escapar de la condenación que viene, libres para entrar, Señor, con regocijo por tus puertas, con acción de gracias, por tus atrios, con alabanza. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego por mi vida espiritual, te ruego por la vida de mi familia, te ruego por la vida de la iglesia que has puesto delante de mí, y te ruego, Señor, por la iglesia en general. Pero sobre todo, Señor, te ruego también por aquellos que todavía no te conocen, que tengas misericordia, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda transformar las vidas, que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones, que esta palabra pueda satisfacer la necesidad de todos y cada uno de los que la han escuchado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras transgresiones a tu palabra. Perdónanos, Señor, si la hemos descuidado, si la hemos hecho a un lado. Perdónanos si hemos venido con una actitud no enseñable, con una actitud de rebeldía. Perdónanos, Señor, si hemos dejado que otras voces nos guíen y hemos hecho a un lado tu propia voz. Ayúdanos a aferrarnos a tu pastorado. Ayúdanos para que podamos, así como David decía, Yahweh Roy, que tú seas nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que estuvieron conectados. Qué bueno que pudieron recibir esta palabra, hermanos. Nos da gusto verles conectados. Faltaron muchos, pero damos gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes que están aquí hoy. El Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde para nuestro estudio bíblico. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, lo invitamos para que se suscriba. Así se da cuenta cuando tengamos un nuevo video en YouTube. Así puede usted ver la repetición de las predicaciones cuando estemos, que ya no estemos al aire, que ya no estemos en vivo. Lo invitamos para que también no deje de conectarse el jueves. Si tiene oportunidad, acabo de decir que si su pastor tiene conexión también ese día, pues apoye a su pastor, apoye la obra, apoye la iglesia. Amén. No se olvide de su pastor. Así como su pastor, le puedo asegurar, no se olvida de usted. Y eso se lo digo por experiencia. Así que si usted tiene una congregación donde asistir, cuando se abra, adelante, mi hermano, vaya, no deje de congregarse. Si usted no tiene donde congregarse, le invitamos con todo nuestro corazón. Usted va a ser bien recibido, igual que su familia, en Trono de Gracia. Estamos en Olivilla El Prado, Praderas de Kalahari 8538. Así que le invitamos para que si usted tiene la oportunidad de congregarse con nosotros, lo haga. Si tiene usted su pastor, apoye su iglesia, apoye la obra, no deje de congregarse. Que Dios me lo bendiga, mi hermano, y con el favor de Dios los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche para continuar con nuestro estudio del tabernáculo de reunión. Que Dios